de alta statura era militer. Me encontré con un joven moreno de alta statura era militer. Él me suiva mis pasos. Él me quiso engañar. Mamma mía, yo nunca sabía lo que era el amor con un militar. Mamma mía, yo nunca sabía lo que era el amor con un militar. Hija mía, dile a tu mamá lo que hacías con el militar. Una cosa buena tan mala, si te lo digo me vas a matar. Una cosa tan buena, tan mala, si te lo digo me vas a matar. Mientras los meses pasaban, la niñica no habla más nada. Una noche sonando las 12, un hermoso niño se siente llorar. Una noche sonando las 12, un hermoso niño se siente llorar. La niñica lo tomó en sus brazos, a su mamá se lo dio a besar. Hijo mío, tú no tienes padre, tu padre maldito era militar. Hijo mío, tú no tienes padre, tu padre maldito era militar. Queridos amigos, venidos en Bonora, qué alegría estar aquí como cada semana para encontrarnos, para empezarnos, conocer personas y sentir nuestro judeo español, sabor de boca, el dulzor de nuestra lengua. Como cada semana, vos vamos a saludar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís aquí de todas bandas del mundo a partillar lo que queremos contarvos. Como cada semana, voy a presentar mi ecran con el programa de hoy, que es el número 188 del 16 torno de Encuentros de Al-Had. Para la semana en Viñén vamos a tener el español nuestro, lengua de herencia de Anatolia y del Balcán. Esto será presentado por la parte del Instituto Salti. Como balabaya vamos a tener a la doctora Ilil Baum y sus musafires serán la doctora Ivana Buchina Simonovich y Jan Evrencel Rodríguez. Bueno, esta es una otra versión de la lengua. Vamos a ver qué diferencias podemos tener con esta lengua y la lengua de la Turquía. Bien, como cada semana vos encorajo a mirar los filmes de todos los programas que tenemos y estos los vaya a topar en youtube.com para Sefarad. Aquí están todos nuestros 188 programas junto con el día de hoy, y también vas a topar otros filmes sobre cultura sefaradí y todo modo de cantes y de presentaciones que serán muy interesantes, siempre sobre nuestra cultura. Si vos querés dar un ayudo, un dono, una colaboración, podés entrar en encontros en sefarad.com para encontros y así toparás la manera de hacernos llegar vuestro ayudo, que siempre, siempre regraciamos tanto a todas las personas que cada semana nos hacen llegar su colaboración para continuar más y más con nuestros encuentros de Al-Had.
También nos da mucha ayuda si entras en el canal de youtube.com/esfarad y metes me place, I like, me gusta, si haces comentarios, si partajas los filmicos con otras personas y si vos enregistras en el canal, porque todo esto nos da mucha más difusión en YouTube. Para el día de hoy tenemos nuestro día de la jaquetía. Esto será por la representación de voces de jaquetía con nuestra querida amiga y balabaya el día de hoy, Alicia Sisoras. Y vamos a hablar sobre Esther Ben-Dahán, jadreando de sus novelas y del Centro Sefarad de Israel. Y claro, nuestra musafira, nuestra convidada de hoy, será propiamente Esther Ben-Dahán. Ancina que vamos a dar la bienvenida a Alicia, querida amiga. Qué placer estar aquí y qué bueno que vamos a sentir a nuestra otra amiga Esther. Muchas gracias, Liliana, como siempre. Venido bueno y venido claro todos. Y shalom y un abrazo a Liliana y Marcelo por estos encuentros que dan tanto gozo a todos nosotros. Bueno, os diré primeramente que hoy estoy con mucho dolor y tristeza, aunque no es el sujeto de hoy, mas no se puede sin hablar de ello. Estoy con tristeza por la muerte de los 6 enclaustrados. Estos meses se nos fueron en mal y sal. Así decimos cuando las cosas no se van bien. Esperemos que se abren ya las puertas de luz. Amén. Amén. Hoy, como dijo Liliana, tenemos una musafira endiamantada, vida larga y dichosa que tenga, Esther Ben-Dahán Cohen, conocida y apreciada en el mundo sefardí. Hay muchas cosas de hablar con Esther. Eso de sus libros, eso del Centro de Sefarad de Israel, eso de sus proyectos, eso de sus pensamientos. ¿O a qué más falta? Antes, unas palabritas, pues si no sabéis todo. Esther nació en Tetuán. Y cuando tenía 7 añitos, su familia se rajleó a Madrid. Esther estudió psicología y filología francesa. En 2015 recibió su doctorado en filología francesa con una tesis dedicada al escritor Albert Cohen. Esther recibió varios premios. En 2005 el premio FNAC de autor revelación por el libro Deshojando alcarchofas. Y en 2012 otro premio por el Tratado del Alma Gemela. También es directora de cultura del Centro Sefarad de Israel. De todo esto y demás vamos a hablar hoy. Bueno, buenos días, querida Ferazmal Esther. ¿Me escuchas? Sí, muchísimas gracias, Alicia. Bueno, ¿cómo están? Ancina, vos rajleatis de Tetuán a España cuando tenías 7 añitos. Ya lo dijeron muchos jajamim, que las experiencias de nuestra infancia son los que se impriman en nuestro ser, en nuestra alma. Y eso es muy evidente en los libros. Leyendo tus libros es muy evidente eso. ¿Nos contarás, Ferazmal, de tus primeros años en Tetuán? ¿Cuáles son tus memorias de tu infancia en esa Tetuán endiamantada? Muchísimas gracias. Lo primero es agradeceros a vosotros, Liliana, Marcelo, y a ti, Alicia, no solo por dejarme y estar conmigo esta tarde, para aquí tarde, sino por todo el esfuerzo que hacéis y por todo el trabajo que hacéis tan importante en mantener la memoria. Os sigo, os seguimos muchos. Alicia, seguimos tus conversaciones en Jaquetía y todo eso hace que esa memoria y ese trabajo se mantenga, y para mí me resulta muy interesante. Sobre lo que me preguntas de Tetuán,
la comunidad judía de Tetuán más o menos prácticamente salió toda a la vez, en un periodo que se fue corriendo a lo largo del tiempo. Empezó quizás como una emigración más económica y muchos se fueron a Venezuela, pero terminó siendo un exilio motivado también por las situaciones de presión. En el caso de mi familia, y quisiera hacer un recuerdo hoy a mi padre, que falleció este año y justo después del dramático 7 de octubre, yo creo que además le afectó. Así que me uno a tus palabras, Alicia, porque ha sido cada día una noticia de estas, nos deja a todos conmovidos, con la sensación de que formamos parte de esa unión en la que todos nos está afectando de la misma forma. Por un lado, somos una familia muy grande y a todos nos ha afectado terriblemente esta situación que ya ha pasado un tiempo muy largo y no vemos cómo se pueda solucionar. Entonces, en el nombre de todos ellos, yo perdí a mi padre también en octubre, fue poco después, y él es el que refleja toda esa memoria, en mi caso de Tetuán, porque esta comunidad que se formó en Madrid en los años 60, finales de los 60, principios de los 70, estuvo muy arraigada en toda la construcción de la memoria de cómo se construían las comunidades en Tetuán, en Marruecos. Es un reflejo muy exacto de lo que eran esas comunidades, que eran comunidades estructuradas en torno a una comunidad que soportaba y que daba apoyo a los más necesitados, que tenía una escuela, que tenía un cementerio y que tenía unos servicios religiosos. Y así es como se formó la comunidad judía de Madrid en los años 60-70. Entonces, mis recuerdos tienen que ver en paralelo, por un lado, lo que ellos contaban y hablaban de Marruecos y por otro lado, algunas pinceladas de lo que yo fui viviendo de niña que pude reflejar en este libro que es Déjalo ya volveremos, que se ha vuelto a publicar, se publicó primero en Seis Barral y después en Agrela, contando algo que luego de lo que podremos hablar más tarde, que sucedió a través de una historia que contaba yo en el libro. Bueno, gracias. Esa Tetuán, por lo que contas tú, de ese sentido de comunidad, de hermandad, me pareció siempre tan endiamantado, hasta que yo me siento manzía por no pujarme ahí, ¿sí? Bueno, gracias. Escribiste cabezo de libros, muchos libros. Ya ocupan un espacio bastante grande en bibliotecas. El libro primero, que por él recibiste el premio FNAC, es Deshojando alcarchofas. El título graba la atención, pero no es sobre alcarchofas, ¿no? No. Te cuento una anécdota. Estaba hablando con alguien para ir a Ceuta, donde íbamos a presentar el libro, y cuando le dije el título del libro, me dijo, ¿eres judía? Y digo, sí, ¿por qué? Dice, no, porque deshojar alcachofas es como las comemos. Es el reflejo de las hojas, porque en el libro hay muchas voces que se van recomponiendo y componen la historia. Y por otro lado está la anécdota de cómo los mediterráneos, y en este caso los judíos de Tetuán, del norte de Marruecos, comían las alcachofas hoja a hoja, que realmente tampoco lo he vuelto a ver aquí en España, como de esa manera de comerla, ¿no? Entonces es un reflejo de esa historia. Uno de los personajes, o varios de los personajes, vienen de familia sefardí del norte de Marruecos y se une a una historia de una señora latinoamericana, así que se van cruzando esos dos exilios que forman parte de la gente que vive en España y de la idea de cómo añoran un pasado del que se han tenido que desarraigar. Por un lado, la dominicana está elaborando una casa ficticia en Vicente Noble, de donde era ella, y por otro lado, la familia
de la personaje principal está intentando construir una comunidad y una vida en un lugar donde hay muchos elementos similares como la lengua, pero además hay otros muy distantes que no tienen que ver con las propias comunidades del norte de Marruecos. Qué interesante, Diamandado. Así se puede visualizar el acto de deshojar las alcarchofas. Así necesites para las 3 personas del libro, ¿no? Eso es lo que Exacto. dice. Sí. Bueno, enseguida escribites otro libro. Déjalo, ya mostrates ese libro. Déjalo, ya volveremos. El título es muy cargado emocionalmente a los judíos, ¿no? Estas palabras acompañan el destino judío, la historia judía. ¿Nos hablarás del libro, por favor? Sí, pues gracias, Alicia. El título, Déjalo, ya volveremos, tiene una traducción en jaquetía. Y como Marcelo me ha pedido que diga algo en jaquetía, ahora os contaré mi relación con la jaquetía. El libro en realidad quiere reflejar esa palabra que es cerquea. Que Está en su libro. Exacto, y no sé si la conocéis, esa palabra, a mí me gusta mucho. Cerquea es mucho más que una palabra, es una actitud. Es una actitud de dar importancia a lo que realmente tiene importancia y lo demás dejarlo pasar. Dejar pasar la parte del enfrentamiento que tiene que ver con una actitud frente a la rabia o frente al odio. En el caso de mi familia, mi abuelo paterno fue asesinado en el 56. En el 56 es cuando se produjo el final del protectorado. La comunidad judía de Tetuán es muy curiosa porque es una comunidad diferente a otras, que antes hablabais de la turca o de los Balcanes, porque en el caso del norte de Marruecos no somos nosotros los que llegamos a España, es España la que llega a nosotros. Y eso es muy peculiar. Y eso lo he visto reflejado, por ejemplo, en unas cartas que yo investigué para ver cómo era esa época del protectorado. Había cartas de los primeros que llegaban y hablaban de los judíos como muy buenos intermediarios que pudieran ayudar a los españoles frente a los que ellos llamaban indígenas, que eran los marroquíes. Y de hecho era cierto por el tipo porque entendían perfectamente su lengua. Jacob Bentolila, quien quiero recordar hoy, que es un magnífico estudioso, él dice que la jaquetía es un habla, que hay que hablar del habla, ¿no? Y lo que sucedió en el norte de Marruecos es que al llegar los españoles, los judíos pensaron que lo que ellos hablaban ya no era lo que se hablaba y que su voluntad era hablar español. O sea, ellos nunca tuvieron voluntad de crear una nueva lengua. Ellos tenían la voluntad de hablar el español, solo que su español se fue llenando de palabras en árabe y en hebreo. Yo misma hay palabras que las decía y no sabía si era de verdad español o era jaquetía. Por ejemplo, la palabra atestado a mí me sonaba muy antigua y me sonaba jaquetía y la borré. En cambio, el corrector que corrigió la novela me dijo, no la borres porque es español. Pero hay otras palabras que yo consideraba españolas y luego resulta que no. A mí me gusta la palabra sulfear, por ejemplo, por su relación tan fuerte con el árabe, ¿no? De sulf. Pero, por ejemplo, la palabra mesnún, que para nosotros del norte de Marruecos es como malhumorado, tiene un sentido muy suave, es como, bueno, no te enfades tanto. Pero yo sé que para la población árabe, mesnún es como endiablado, como alguien que se le ha metido el diablo dentro. Es loco. Es loco.
loco, loco. Y entonces yo Sí. recuerdo haberle dicho en el shuk a un árabe, no sean Mejnun, y se puso realmente Mejnun, porque, porque fue difícil, Sí, tuvo una sí, actitud muy violenta. sí, Entonces, todo ese juego de las palabras, cómo están incorporadas en los judíos del norte de Marruecos hoy, también es muy interesante, porque ellos quisieron abandonar la jaquetía, que era más que palabras, era también un acento, era una actitud, era una manera de hablar, se incorporaron al español, pero no abandonamos del todo la jaquetía. Se mantuvo, por ejemplo, en Cerquea o Mira ese gial que le puedo decir yo a mi hija y que es algo más, ¿sabes?, más íntimo, o se queda en palabras clave, que es muy interesante también ver cuáles son las que han pervivido y cuáles son las que se mantienen. sí. Sabe, interesante, en mi familia se decía selquea, 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 guanojo, ¿qué es? Claro, Déjalo, joquear déjalo. es Sí, insistir, es una sí. palabra también ¿Sabes? que Y acá yo también no sabo si lo que digo es español o jaquetía. Por ejemplo, la palabra tipá, yo estuve segura que es una palabra española, más viene del inglés, claro, tipos. claro, claro, Que- claro. Sí, así, bueno, muy interesante, así, La palabra déjalo. joquear es una palabra que estoy segura que todos los hijos le han dicho alguna vez a su madre, no joques, No, aunque no insistes, déjalo, déjalo. no cerquéalo. Sabes, en relación del título, dejar algo, eh, eh, ¿se puede dejar algo, un hogar, se puede volver? Te diré una cosa, nosotros decimos a Israel, venimos a América antes de muchos años, y años, yo con el pensamiento que vamos a volver a Israel, y cada aparato electrónico que mercábamos, lo mercaba con el voltaje que sea también bueno para Israel, porque en América es otro, es 110, en Israel son 220. Y nos costaba, claro, nos costaba más dinero. Y yo guardaba las guardaba porque para mí vamos a volver. Bueno, antes de años ya tiré las calles, ya no sé, ya lo sabo, y que no vamos a volver porque todo cambia y tú cambias. Claro, esto Sí, es muy difícil volver a determinados lugares. Hay otros a sí, los que puedes volver al Marruecos que nosotros conocimos, es es sí, prácticamente imposible. Nosotros hemos vuelto en algunas ocasiones y además habéis participado, mm, porque hemos hecho actividades en Herencia, que es un grupo de trabajo en el que vosotros estáis, tanto Liliana, Marcelo como tú, y se ha hecho un encuentro importante en Marruecos que la verdad que yo encuentro muy interesante, sí, porque tiene unas ciertas peculiaridades y porque además la sociedad marroquí y el gobierno marroquí nos recibió de una manera como vida, sí, sí, y se veía que habían hecho un esfuerzo enorme, que lo están haciendo, porque hay que recordar que Marruecos, el hecho de que nosotros nos fuimos y la situación que se vivió en ese momento, eh, no quita que Marruecos tiene en su constitución el recuerdo a la cultura judía. verdad, Digamos que sí, todo funciona en el mundo, funcionan en las sociedades civiles, los gobiernos, siempre hay elementos luminosos y elementos dramáticos, ¿no? Entonces, sí, pues, siempre encuentras un ejemplo de alguien que ilumina todas las sombras que habían alrededor. Entonces, me parece que es importante recordarlo. Aquí tenemos la imagen de ese último encuentro. Veis que estamos hablando varios sobre literatura y sobre escritura. Tenemos, por ejemplo, a Moïse Benarroch, que hablaré de él más porque él nació en Tetuán. Con Moïse Benarroch tengo una estupenda relación. Él es familia de familia Casimiac
y nos conocimos a través de los libros, a pesar de eso, y fue muy interesante el encuentro, fue un encuentro de palabras, literario. Él habla jaquetía, sus poemas incorpora también la jaquetía. En ese sentido, decir que el trabajo creativo es complicado cuando quieres introducir elementos de una lengua que no es la tuya. Alicia, es que tú hablas jaquetía, o sea, tú te has educado. Yo recuerdo la foto que me enseñaste, si quieres cuéntalo, porque hay una foto en la que a ti se te ve de bebé en los brazos de tu madre y salió en un periódico israelí. Creo que Alicia se ha retirado, no. Sí, salió, pero está Sí, ingresando salió, pero nuevamente. volvió a entrar con Vale, ahora otro. luego la vuelvo a preguntar luego que cuente ya esa anécdota. Y Sí. estaba comentando la foto que había puesto Marcelo, porque yo creo que el trabajo que hacéis, Liliana y Marcelo, es muy importante precisamente por eso, porque nos falta una red y a muchos escritores lo echamos de menos, esa red de influencias, que es muy importante el tener el encuentro con la narración, con la mirada del otro, para que haya un diálogo literario que te permita ver el propio reflejo de lo que uno está trabajando y uno está haciendo. Y en ese sentido a mí me vino muy bien el contacto Ay, el contacto con Moisés Benarroch. sí. Justo Alicia estaba hablando de... Me llamó mi hermano y se cortó Ah, el video. claro. Bueno, Pues ok. justo Alicia Sí. estaba comentando cuando hablaba de Tetuán, de esa foto que tú me enseñaste en una ocasión, que estabas en la portada de un periódico israelí, tú en brazos de tu madre. Si Ah, quieres, sí, sí. Esa foto es cuando llegamos a Israel y yo tenía 20 días. ¿Me estás oyendo? sí, 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 sí. ok. Bueno, es muy, sí, muy interesante lo que acabé de oír de lo que dijiste sobre Marruecos y esto, sí. Bueno, así seguiremos. Bueno, es evidente que tu manadero literal y emocional es Tetuán, claro. En 2017 se imprimió tu libro Tetuán. Sí. Ahí fue tu infancia, a donde leyendo el libro se hunde uno en el espíritu judío de Tetuán. Y tu editorial escribió que Esther escribió Tetuán, no, el Tetuán de Esther lleno de color y de aroma. Bueno, así Sí, sobre tu yo libro. en todo momento cuando hablo de Tetuán y de Marruecos, siempre quiero reflejar esa doble ambivalencia. Por un lado, cuando acaba el protectorado, la situación de los judíos se complica también. Y pasa esto en todo, ha pasado ya antes, porque no, en el 56, pero desde el 48, los judíos de todos los países árabes viven una situación nueva de tensión, de persecución y de dolor. Y eso pasa también en Marruecos de otras formas. Hay que recordar a los judíos de Irak, que abandonan Irak, de Egipto, de Siria, Sí. del Líbano. Digamos, todos conocemos las comunidades de México, por ejemplo, que es una inmensa comunidad y que hay comunidades de judíos sirios muy importantes. José Fahmy es un escritor de origen judío sirio y que vive en México. O sea, es una comunidad muy importante, con unos valores muy fuertes que se tiene que desarrollar ya fuera de allí. La iraní, la comunidad judía iraní, que se van en Estados Unidos, en Israel, en Irak, ¿no? Yo tengo mucho cariño a la comunidad judía de Irak por motivos familiares también, uniones familiares. Entonces, eso hace que también los judíos de Marruecos, en el 56, como dije, fue asesinado mi abuelo, vivan momentos de mucha tensión. Personas que son encarceladas por tener la enciclopedia judaica, por ejemplo, que es terrible. O
O el caso del barco El Pisces, del que yo cuento en este libro, y que luego cuando tú me digas, Alicia, me gustaría contar con más detalle. Entonces, por eso digo que ese libro de Tetuán he querido reflejar esa ambivalencia. Por un lado, hay una sociedad en la que los judíos vivimos durante mucho tiempo, de alguna y sobre todo habiendo llegado de España, los del norte somos sefarditas, que no nos mezclábamos con los del sur, que eran los foráneos, que es curioso, que no hablábamos árabe, que hablábamos solo español. Entonces esos judíos de esa comunidad vivieron ciertas comodidades en ese Marruecos, sin olvidar que cuando llegan los españoles prefieren esa nueva situación. Y cuando se van, de golpe, tienen la tensión que han vivido los judíos de otros países árabes, que es ese conflicto con Israel al que de ningún modo Marruecos en ese momento, en ese periodo, puede tolerar que los judíos ni hablen de Israel, ni vayan a Israel, ni sea una palabra que se pueda nombrar. Yo lo digo en el libro. Yo recuerdo la gente que hablaba de Israel diciendo Bilbao. Bilbao era Israel. No sé por qué eligieron Bilbao. Algún día lo sabremos, pero decían Israel, o sea, Bilbao en lugar de Israel. Qué interesante. Bueno, en el libro esta es la foto de mis padres y yo bebé. Qué bonita foto. Sí, esto salió en el periódico de Israel porque en esos tiempos los migrantes a Israel no se veían así, eran los pobres. Bueno, este soldado creo que Zama me está adorando a mí, pero parece que a mi madre le gustó, no yo. El libro de Tetuán le leí y ahí hablas de la cultura, claro, de cosas muy, muy íntimas y características de la comunidad. Y ahí vi que pusiste ahí un cachito de un relato que yo escribí, Vivan tus 5, y sí, por esa costumbre que tenemos, no decir 5, decir tu mano. A mí me encantó ese relato, Alicia. Si quieres, lee un poquito del relato, porque a mí me encantó ese relato, me pareció muy divertido. Bueno, no, la computadora está cerrada, pero os diré en cuántas palabras si queréis oír. Es que nosotros no decimos 5 por el asunto del Ainara, ¿sí? Decimos tu mano. Y yo lo escribo de una manera muy humorística, Zama, por no decir 5, el lío que se mete la gente, en vez de mis padres dar no sé, la adresa de la casa, en vez de decir 2052, dicen 2000 manos y 6 manos menos una mano, algo así. Y por fin, lo que acabo de decir es que, si Federico García Lorca, el mezquino, hubiera sabido de nuestra costumbre, en su poema, en ese llanto endiamantado, en vez de decir después de cada a las 5 de la tarde, hubiera decidido a tu mano de la tarde, algo así. Pero sí, ese es el cuento. No lo tengo enfrente de mí. Pero gracias, me hiciste mucho cabot. Cabot, otra palabra que me gusta mucho. Sí, ok. Ahora, es fascinante hablar contigo sobre tus libros. No sé qué hora es, no sé cuánto tiempo sobra, pero... Tenemos como manco 20 puntos más todavía. Bueno, estamos muy bien, muy bien. Muy bien, así muy entretenidos sintiendo. Yo conocía esto de los 5 y sentía también, algunos decían, por no decirle tu mano, decían Hamza, 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 Hamza. Y los adresos se hacían una cosa incomprensible. Como de 55 era Hamza Hamza y no 55 sí,
2 veces, sí, 2 veces tu mano y otra mano. 2 veces o 2 veces tu mano, y era una cosa de no entender ninguna. Bueno, por eso yo en ese relato escribí que los grandes de la comunidad de la Keilah quisieron engrandecer la agudeza de la Keilah, y por eso hicieron ese sistema. En vez de 5, decir tu mano y hacer la calculación en la cabeza. Bueno, A mí así por eso me resultó muy divertido y lo quise poner. He visto que nos manda un saludo Gastón Maya, le mando un saludo también. Justo acababa de mencionar a la comunidad de México, que es una comunidad también muy, muy interesante. Y los conflictos del 5 es que, por ejemplo, cuando tu nieto va a cumplir 5 meses, no puedes decir cuántos meses tiene, no puedes decir 5 meses. No. Tienes que decir 4 más 1, dentro de nada tiene 6, y es bastante complicado. Sí. Y luego, si se te resbala de la boca 5, todos saltan y te dicen, vivan tus 5, vivan tus 5. Sí. Bueno, ¿sabes? Tan fascinante es hablar contigo sobre tus libros, Mam. ¿De cuál libro te gustaría hablar más? Tienes La Reina, porque mi madre, viva tú, también se llamaba Esther. Y otro mucho, ¿no? Si te olvidará España, tienes tantos libros. Precisamente de ese, sí prefiero hablar, o sea, digamos que, Okay. bueno, yo me siento novelista, o sea, digamos que lo que me interesa es la novela, Sí. porque me permite jugar con muchos elementos. Ahora mismo estoy trabajando en una novela sobre un tío mío que falleció en Suiza, que era de Tetuán, y me ha vuelto de nuevo la idea de la vuelta a Tetuán, de la vida en Tetuán, a través de la memoria de este personaje que yo quería mucho y que se fue Él a me vivir. escribía. Sí, él te escribía, sí, porque le gustaba mucho tu trabajo y me lo dijo, y sí, él te escribía. Gracias. Sí. Él era un estudioso, un erudito, tenía una gran, gran biblioteca, era un hombre con muchas ideas y muy... ¿Cuándo falleció? Lo siento. Pues, durante el periodo del COVID, por eso fue más difícil. Sí. Hermano de tu padre. Hermano de mi padre, está enterrado en el Monte de los Olivos. Sí, sí. Sí. Y entonces tengo ese personaje allí y estoy trabajando mucho en ese personaje. Con esto quiero decir que para mí lo importante son las novelas, y recomendaría una novela, que es donde me siento yo más libre para poder hacer. Pero quiero señalar este libro, entre otras cosas porque es muy bonita la edición, porque es un trabajo editorial que está muy bien hecho, y porque aquí estamos todos, estáis todos. En este libro cuento lo que es herencia, cuento el trabajo que se está haciendo, cuento las reuniones que hemos tenido. He intentado hacer un breve recorrido por lo que ha sido la vuelta durante los últimos años de los judíos a España. Hablo del 2015, que ya se va a cumplir 10 años, que es de la ley de nacionalidad española para sefardíes. Todavía hay muchos expedientes que están allí que no se han cerrado, 10 años. Fue un momento muy importante para todos. Hubieron cosas difíciles, como por ejemplo que había que hacer un examen de español cuando muchos eran latinos, podían hablar en jaquetí a lo mejor o en judeo español, pero no hablaban en español para un examen. Entonces eso se intentó arreglar de alguna manera. Hubieron muchas cosas en esa ley, tanto la ley española como la portuguesa, pero fue un símbolo de una voluntad de abrir esa memoria española. Eso hizo que además muchos tuvieran conciencia, empezaran a darse cuenta y a preguntar. Es importante también en esto el trabajo que hizo Antonio Muñoz Molina con su libro Sefarad, que es un libro que quien lo lea va a encontrar que no se habla apenas de Sefarad, hay uno de los cuentos,
pero lo importante que él hizo es que utilizó la palabra sefarad para hacerla sinónimo de exilio. Y eso enriqueció la palabra sefarad, que pasó de ser algo muy anclado en la Edad Media y en el pasado, y lo volvió una palabra actual con muchos reflejos y ecos veo que nuestro querido Marcelo tiene una agilidad, porque que tuviera mis libros lo puedo entender, pero que tuvieras allí a Antonio Muñoz Molina sin saber que lo iba a nombrar. Sí. Así que muchísimas gracias. Le Pues tengo es- yo también, me le había dado Antonio, porque él era el director del Instituto de Cervantes Cervantes. de Sí, Nueva York, y yo en este tiempo organicé un evento con Henrietta Yurchenko hace años. Y él, sí, en ese libro él habla de sefaradíes de Hungaria, me parece, sí. que muy interesante. Bueno, sí. Am, ¿Te gustaría leer unos paisajes? Vale, os voy a leer. Lo que os voy a leer no es tanto, no es literario, sino el sentido de por qué este libro se volvió a editar, ¿no? ¿Cuál era la causa de que este libro se editara? Porque me va a permitir a contar esa pequeña historia. Yo en el libro cito y leo al final los nombres de las víctimas del barco El Pisces. El barco El Pisces es un barco que se hunde en la costa de Alucena cuando se dirigía a Israel. Y por muchos motivos de repente encontraba cosas que me hablaban de ese barco. Cuando haya más tiempo, algún día sí podré contar cada una de ellas, pero por muchos motivos. Y para mí ese barco reflejaba ese exilio, ese deseo de llegar a ese Bilbao. Medina, me dicen en el chat que se llamaba, que también lo llamabais en otros lugares. Es importante recordar toda esa gente que hizo ese esfuerzo, sobre todo porque yo he visto una película de un marroquí que él dice que por qué se fueron los judíos de Marruecos si vivíamos muy bien. Y tiene una película en que muchos marroquíes del sur, cuando llegaban a Israel, no se sentían integrados ni cómodos. Pero en esa misma película, cuando ves a los judíos que se van, porque él dice que se fueron porque la Shohnut o porque el gobierno quería tener mano de obra barata y que utilizaba a los marroquíes como mano de obra. Quien ve la película ve a ancianos subidos a hombros y dudas de que esos ancianos fueran luego a ser mano de obra barata. Es verdad, y este es otro tema, que los judíos marroquíes en Israel tuvieron muchos problemas de integración mayores que los judíos iraquíes o que otros. Y hay estudios que intentan averiguar los motivos. Es una realidad que el poeta Moïse Benarroch ha desarrollado en sus poemas y en el que no me voy a centrar ahora porque yo soy exiliada en España, no, me vine a España y como judía Sí, sefardí en España mi situación fue muy diferente a la de Moïse sí. Benarroch. Es un sujeto muy delicado. Sí, sí, Y yo escribí sobre eso una, y lo llamé el terremoto en Israel, el terremoto en nuestra tierra prometida. Es un sujeto, era una cosa muy trágica, yo es muy diré. trágica, es Muy importante. trágica, sí, los Y es importante resultados muy decirlo, o trágicos. sea, digamos que es importante porque forma parte también de la memoria de los judíos marroquíes, Sí, sí, en Jaquetía. Lo que quería contar es que cuando este barco se hunde, yo recogí una lista de nombres. Y cuando se publicó el libro, recibí un email que decía faltaba un nombre. El nombre que faltaba era el de Francisco Pérez Roldán. Y el familiar que leyó el libro y gracias a la lectura del libro supo que su tío había muerto en ese barco porque le
encajaba la fecha, el lugar, y se empezó a informar, se puso en contacto con historiadores franceses y ellos le confirmaron que había una sospecha y que efectivamente su tío había muerto en ese barco. Entonces, yo lo cuento en este libro. Dice, falta un nombre. Algunos meses después de publicar la primera edición de Déjalo, ya volveremos, recibí un correo electrónico que decía que faltaba un nombre en mi novela. Se refería a la lista de apellidos de las víctimas del Pisces o el Egós que se enumera al final del libro. El correo me llegaba por vía de una amiga, Graciela Cohen. Creo que las novelas son espacios vivos, tiempo en movimiento. Uno escribe una novela mientras alrededor suceden acontecimientos que de algún modo se reflejan en un gesto o en una palabra. Pero en esta ocasión mi novela se aliaba con la memoria, restituía el recuerdo. El remitente se llamaba José Luis Vizcaya Pérez. Me contaba que había leído mi novela y que gracias a ella había completado la historia de un tío muy joven que había desaparecido hacía años. Decía que al descubrir el Pisces y el otro nombre del barco Egós, comprendió que su tío, que era maquinista de esa nave, había muerto allí. Durante años, su familia había recibido una ayuda, pero era un secreto del que nadie hablaba. En la versión conocida hasta entonces, los desaparecidos eran todos emigrantes judíos. Se sabía que la tripulación había huido dejando el barco hundiéndose y dejó a los viajeros perdidos. Lo cierto es que la tripulación dio hasta una ubicación falsa, porque como eran emigrantes ilegales, no querían que los relacionaran. Se fueron, abandonaron el barco, dejaron que se hundiera. Y solo uno, Francisco Pérez Roldán, se quedó para ayudar y falleció con todos. Era el maquinista del barco. Qué bonito que lo dejas en escrito, así no se va a olvidar. Claro. Y todo eso no se va a olvidar. Y los su haces. Nombre Sí, era importante recordarlo. Haces cabod a los que se hundieron. Sí. Sabes que en la ciudad de Ashdod, en Israel, hay una memoria para eso. Sí. Creo que hay una estatua también. Sí, se recogen todos los nombres y precisamente allí se incluyó el nombre de Francisco Pérez Roldán, porque el enterramiento se hizo en la costa de Alucenas. Llamaron a gente de todas partes de la zona de Tetuán, fueron. Recuerdo que esto me lo contó un señor Jayón, me lo contó mi padre, me lo contó Isó. Todos los nombres son importantes recordarlo. Los recogieron y los enterraron como pudieron. Pero luego los llevaron, mira, aquí tenemos, no la había visto, qué bien. Aquí. Sí. Gracias a Marcelo, que Marcelo es un fuente sin fin de información. Bueno, gracias, pues, Esther, sí. Gracias por eso, muy interesante, y muchas gracias por dejarlo vivo. Bueno, sí, ahora... decía que de allí, de Alucenas, no sé en qué año, los llevaron a todos a enterrar. Allí. A Israel, sí, sí. Gracias por eso, sí. Bueno, ahora hablaremos ahora del otro tashor, gorro, que tienes encima de la cabeza. Zama, la otra ocupación que tienes. Eres la directora de cultura del Centro Sefarad Israel. Este centro volvió a ser muy importante para nosotros, los sefardim. En primero, se puede decir que por proyectos y varias actividades, esa herencia, el centro ayuntó a todos los sefaradim de Marruecos, del Imperio Otomano, todos, hasta de Inglaterra, ¿no? Tenemos, ¿cómo se llama? Me olvidé su nombre. Michael Black. Michael, eso, bravo, bravo. Dime, Ferasmal, ¿cómo empezó eso? ¿Cuál es el motivo? ¿Y qué se quiere lograr? Precisamente el motivo fue que cuando empezamos a trabajar con la idea de hacer Centro Sefarad Israel, uno de los proyectos que se nos ocurrió es unir a toda esta gente que estamos en red, pero que no nos conocíamos.
que hay muchos proyectos. Sí, Tú trabajas en tu línea, Liliana y Marcelo trabajan. Hay mucha gente, cada uno trabajando en distintos sitios y son muy diferentes todos ellos, pero no estábamos unidos y no teníamos una red para compartir experiencias, para intercambiar exposiciones. Por ejemplo, una exposición que hemos hecho del Al-Ándalus ha viajado a Nueva York. Esta exposición va a ir a Miami. Con Marcelo y con Argentina trabajamos, estamos hablando ahora con Maya también para llevar la exposición a México. Es decir, hay muchas cosas que se están haciendo, pero que estaban trabajándose cada uno de una manera independiente. Y decidimos que podría ser interesante unirnos y hacer un encuentro de líderes comunitarios de distintos lugares para simplemente hablar de cuáles eran esos proyectos, de cómo los podríamos intercambiar. Y de esa unión ya han salido, yo creo que más de 10 sí. grupos de viajes en distintos lugares. Hemos estado en Estambul, hemos estado en Bulgaria, hemos estado en Seattle, que fue muy interesante también, en Marruecos. O sea, digamos que hemos estado en España, se hizo un año, este año se va a volver a repetir hacer en España. Entonces, es mucho esfuerzo porque es un trabajo que se hace con muchas comunidades distintas, entonces se necesita poner de acuerdo a mucha gente, pero hacemos siempre programas muy activos en los que la gente luego pueda hablar de sus proyectos y a la vez escuchar a los otros y dejar también una parte artística. Liliana, por ejemplo, que canta canciones sefarditas, pues también es una de nuestras musas. Se hace siempre un trabajo artístico, se intenta que haya una mesa de escritores, porque creemos también o de teatro, por ejemplo, en Marruecos pudimos ver una representación de la obra de Juanita Narboni, que es una obra escrita totalmente en jaquetía, Sí. que casualmente se había inaugurado en Tánger el año ese, y entonces pudimos traer a la actriz, pudimos traer A la misma actriz a la del cine, de la no, del película. cine, de la película no, trajimos a la actriz que había hecho la representación en Tánger. Ajá, ok. Y bueno, eso fue muy importante para todos. Y Sí, como nos pone Marcelo, en una ocasión también nos recibió el rey. Y siempre hay representantes políticos que nos sí, reciben en todas partes. En Marruecos, como digo, nos recibieron también, pero en Seattle nos recibió el gobernador. Y cada comunidad, cuando se hace en esa comunidad, participa de una manera activa, movilizando sus apoyos económicos, movilizando a digamos, gente que pueda ayudar, y se hace un trabajo colectivo muy importante. sí. Yo me acuerdo que en los años primeros del Centro Sefarad Israel, llegasteis a Nueva York tú y Fernando Vara del Rey, y ya te conocí en esos Sí, años. eh, ¿Sabes lo que me parece también muy interesante y muy bueno, una idea muy buenecita, es que no solamente gracias al centro Mosarjuntatis, a todos los sefardíes, pero también se hicieron contactos con sejenim sefaradí, españoles, por ejemplo, con Federica Palomero, Marifé, María Fernanda Santiago Bolaños, Carlos Tessainer, Javier, claro, que claro. nos O gustó sea, es tanto. que es importante decir que igual que trabajamos con el mundo sefardí, Sí, tenemos incluso un encuentro de yiddish. Se sí, reúnen en nuestras salas y hablan del yiddish. también. El centro en su objetivo es difusión
y no únicamente para la comunidad judía española, que es muy pequeña, y la comunidad judía de Madrid es muy, muy reducida. Nuestra voluntad es llegar al máximo número de personas, difundir al máximo número de personas, porque creemos que esto forma parte de su propia historia. Y aquellos que están interesados en la lengua, es importante la jaquetía, que es que los que estudien filología que vayan y se nutran en tu canal, ¿por qué no? O sea, digamos que forma parte de la riqueza del español. Yo recuerdo a Jacob Hassan que decía que los sefarditas es una región más de España que no tiene territorio. Y en realidad Es verdad, es verdad. todo es el territorio. Todo el Mediterráneo y más. Así, ¿tendrás proyectos? Bueno, este año vamos a inaugurar próximamente una exposición de Kafka. De Kafka. Sobre Kafka, porque sabemos, es su centenario, el centenario de su muerte. Vamos a contar con una conferencia de Stefan Litt, que es un erudito que es el que es el que trabaja con el material que se llevó a Israel de Kafka y está en la Biblioteca Nacional. Están haciendo ahí también una exposición de materiales y es una personalidad que conoce a Kafka desde esos materiales desconocidos, que es muy importante. Tenemos un evento muy importante que a todos nosotros, por el tema sefardí, nos atañe más, que es la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, del 10 de septiembre. Va a abrir una de sus cajitas para que se deposite un documento relacionado con el mundo sefardí. Y luego va a haber en el centro un encuentro con Saltiel, que es una persona que viene de Grecia, y esto lo organiza el Instituto Cervantes de Grecia porque ha querido de algún modo homenajear, dar cabot a esta persona que viene que les ha ayudado mucho para organizar actividades de los Cervantes. Porque es importante decir que los institutos Cervantes se apoyan en muchas comunidades, en las comunidades sefardíes, y es importante recordarlo. Entonces, por eso es importante ese acto, que es un reconocimiento del Instituto Cervantes al mundo sefardí. Muy interesante, y bueno, estos dos gorros que tienes, autora y directora, están muy llenos con idea y con el hacer que haces. ¿Qué te diré? Hechos buenos se te hagan, mi querida Ferazmal Esther. Te Mira, diré una cosa. Pues ya que has sido tan generosa de contar lo del Centro Sefarad, decir que el Centro Sefarad tiene una web, es www.centrosefarad-israel.es, donde todas estas actividades se pueden visitar y ver en nuestro canal de YouTube. Por otro lado, tenemos un canal de YouTube donde todas las entrevistas la gente la va a poder seguir, porque nuestro público no está solo en el Centro Sefarad, sino que nuestro público, como digo, no es solo presencial, sino que además hay muchas actividades que están organizadas con voluntad de difusión, como esta vuestra, que es una actividad multinacional, y nosotros también, nuestras actividades se pueden visitar y pinchar los enlaces para oír las conferencias, que son muy interesantes y que son muy variadas. Lo dijiste y lo explicaste de lo mejor. Gracias. Te diré una cosa. Estoy muy alegre. Bueno, como el Centro Sefarad nos juntó a todos los sefaradim, yo estoy muy alegre por haftearte, grabarte para la jaquetía, ¿sí? Voces de jaquet para la jaquetía, antes que nuestros hermanos ladineros lo hagan. ¿No, Liliana? Bueno, de todas maneras, muchas gracias, Ferazmal Esther, por muy, muy interesante Hadra que nos dates. Estoy segura que hay cadezo de comentarios
y que Liliana los va a leer. Así a Liliana y a Marcelo también muchas gracias por todo esto lo que estáis haciendo. Pues muchísimas gracias a vosotros, de verdad, muchísimas gracias. Escapados todos de mal. Esperemos que el próximo año que entra, que es dentro de muy poquito, sea siempre a mejor y que veamos la paz para que nuestros hermanos en Israel puedan estar tranquilos, porque realmente es una situación muy triste y muy dramática, y que vuelvan pronto todos los secuestrados a casa. Amén y amén. Puedan Amén. celebrar con sus familias. Amén y amén. Estoy viendo a Marifé Santiago, puso un comentario. Agora vamos a mandar un poco de mensajes y de saludos. Me place muy mucho este encuentro cuando viene el Día de la Jaquetía, porque es el encuentro entre las dos lenguas judeo-españolas. Vosotras, hoy tuvimos 3 encuentros, ¿no? Esther con su español jaquetiesco, puede ser que digamos. Tú, Alicia, con tu labor por la jaquetía, y aquí nosotros hablando en judeo-español del Imperio Otomano, en nuestro ladino que llamamos hoy. Y me place muy mucho esto, que podamos entendernos y partillar los saberes unos de otros. Como ya estamos conociendo a Esther, que puede ser muchos aquí de los que vienen cada al-Had no conocían, se hace un labor muy grande, muy hermoso por los judíos, no solo por los sefaradí, ama en particular a nosotros nos interesa el Centro Sefaradí Israel. Hace un grande labor. Esther está ahí a la cabeza de la cultura, pensando cosas y encuentros. Aquí, muchos de los que estamos aquí en el encuentro, en esta fotografía que puso Marcelo, ahí la vemos a Esther, y también veíamos a Israel Doncel, que Sí. también labora en el Centro Sefaradí Israel, que hacen un magnífico labor por dar a conocer la cultura sefaradí y la cultura judía en general. Diré a Marcelo, te mandé dos fotos, si podrás mostrarlas en email, te las mandé en email. Pues decir sí que Israel está haciendo un muy buen trabajo de comunicación, es una persona que se ha implicado emocionalmente en muchos sentidos, y recordar el libro de Lina Amselen también, que es un libro que está escrito totalmente en jaquetía. Además de tenemos para poder leer, si queremos, todo en jaquetía, tenemos el trabajo de Alicia, el trabajo de Lina Amselen, tenemos también Lina está aquí con nosotros, está con Bella. Claro, aquí. y recordar Seguro. también a Flalo, que es una amiga que ya no está, pero que es la mamá de un escritor también que tiene un libro muy interesante, de Leo Aflalo, y ella dejó unas cintas grabadas que espero que pronto podamos subir para compartir con todos vosotros. Leo Aflalo escribió ese libro, Ufran, Sí, y ahí aparecen dos de mis relatos, Leo. sí. Aquí está, ¿ves la foto? Aquí está Sí, muy Israel bonita Doncel. esa foto, sí. Sí. Sí, tenemos muchos encuentros de la plataforma Herencia caminados, Alicia y Esther y nosotros los benveniste también. Conocimos muchos amigos, partajamos proyectos, conocemos lo que uno hace en un país que se puede también hacer en otro. Laboros que coinciden en sujetos y se puede colaborar unos con otros, es muy hermoso. Vamos a partir. Antes de esto, vamos a mandar algunos de los saludicos que recibimos desde el empecillo, que Liliana, Andrea Muafra, que Liliana, nos saluda. Sí. uno de los proyectos del Centro Sefarad de Israel lo hicimos en juntos, de la publicación de la vida en jaquetía para que no se pierda. Eso Es es el lo que proyecto de Centro Sefarad de Israel con el Centro Cultural Sefarad de aquí. La jaquetía para que no se pierda, eso, el proyecto tan endiamantado de El Descansado de Sol y Levi. Sí, él es la musa de todos nosotros. Y nos piden que recordemos también a Oro Anahori.
Y Ana Seguro, Origo, seguro, ella labora claro. tanto y es tan buena hablando que da un sabor sentirla hablar a ella y también a Linea Selem. Y queremos conocer mucho de la habla de la jaquetía porque no queremos que se pierda ninguna cosa, Julia. Ninguna. Amén. Los del Yiddish que puedan adelantar y los de la jaquetía que puedan gozar y adelantar también. Y Bueno, nosotros que sí, sí, porque ellos tuvieron un premio Nobel que es Singer. Nosotros tenemos un premio Nobel, Elías Canetti, pero no escribió en judeo-español. Si no. Elías Canetti hubiera escrito en judeo-español hubiera sido diferente, pero escribió en alemán. Seguro, Sí, seguro. ¿qué Bueno, mucho haremos? para decir, siempre nos queda corto el tiempo. Ama, esto da a conocer, yo digo que abrimos ventanas. Cuando presentamos un sujeto, no podemos vaciar todo lo de este sujeto aquí en esta hora y poco que tenemos. Además, sí damos a conocer para que las personas se interesen y demanden e investiguen sobre las cosas que les presentamos. Así que hay de visitar la página de Voces de Jaquetía y también la página del Centro Sefarad de Israel, a ver cuál lo están haciendo y cuál lo se puede presentar. Hay de meldar los libros, los que pueden conocer el español, pueden conocer, meldar los libros de Esther que están en español. Había una demanda, Esther, si hay alguno de los libros está en inglés. En francés, Marcelo ha respondido que sí hay. El único que está en inglés y español es el dedicado a niños, que también está en hebreo, que es como un pequeño relato para hablar de todo lo que hemos estado hablando, pero más sintetizado. Un libro Bueno, se también que llama el libro. El un mar de historias, está en una colección infantil que se veía allí. Y este libro, por ejemplo, es sobre la Lashon Hara, Ah, que es un tema que a mí también me interesa mucho. mm. Bueno, vamos a meldar los saludicos, como vos decía, desde el empecillo, Andrea Muafra, Shalom desde Buenos Aires, en Argentina, Miriam Sherman, que está en los Estados Unidos, dice buenos días y buena semana a todos, javeres buenos que tengamos de Israel y del mundo. Gracias por otro endiamantado encuentro. Qué placer ver a Alicia y Esther y sentirlas jadrear. Bien, los del ladino nos empezamos 2, 3 palabras de vosotros y las usamos cuando vos encontramos. Buenas tardes desde Barcelona, dice Valerie Serret, Levana Galanti, buenas tardes, buena semana, Javeres buenos, saludos de Jolón, Israel. Adrián Toro Quintero desde Colombia, shalom para todos y todas, cordiales saludos hermanas y hermanos, que con todo lo bueno y endiamantado topéis en el empecillo del mes de septiembre y a la fin del mes de abril. Rachel que hemos decía que le parece que ella escribió cerquear, ama vimos que es cerquear con L, cerquear, que parece que como en ladino usamos livianés. Ah, Es cerquear con el L. Con L, Pero sí, yo lo metí más abajo, que quiere sí, decir soltar, dejar. soltar, dejar. Esto. Amamos, empezamos y nos place conocer palabras que, como se dice en una lengua y en una otra. Nisim Ashkenazi, que hemos dado un abrazo a todos, esperamos que vengan javeres buenos, Nisim de Israel. Amén. Buli Hassan decía que mi esfuegro de Siria decía Meshnun, Hamor y Felah. amor también lo decíamos nosotros, Felag no lo había oído. No. Nosotros decíamos Jebli. En vez de Jebli, Felah, decíamos Jebli. Jebli, sí. ¿Cuál lo quiere decir esto? Jebli, Bueno, yo no sé cada uno cómo entiende. Hamor ya está muy claro porque viene del hebreo. Y Jebli, no sé de dónde vendrá. Nosotros decíamos Jebli como, en el caso de mi familia, que es lo que, como sin importancia, como que no tiene consistencia, muy poco Jebli, valora.
Jebli quiere decir un paisano, pero viene de la palabra árabe jabel, que es montaña. Oh, ¿Será que alguien montañero, de los que vienen de la montaña? Sí. O sea, no, en nuestro caso era alguien a lo mejor que no tiene conocimiento, como un poco Sí. jamor, Un paralelo. ignorante. un Sí. paralelo, como una Sí, persona un sí. poco no educada, ¿no? Como una Eso, sneaker, ignorante, sí. ignorante. Oye, mando Sí. un recuerdo también Campesino, dice Lilian Selven, dice campesino. Ah, campesino, sí, pero en el campesino. sentido de paleto. Ahora que lo encontré, la palabra española, campesino en el sentido, no porque se dedicara al campo, sino, por lo menos en lo que yo he recibido, sino alguien que es paleto, como Eso. como que no tiene, Jebli, uno que no tiene educación, exacto, que no tiene Sí, mamá, educación. no, ya entendemos, porque pensamos que la gente del campo no tiene toda la información como Exacto, la gente de la como de la ciudad, que ciudad. tiene Exacto, alcanzar muchas cosas de educación. Y exacto, las personas que están o en la montaña, como dice Alicia, o en el campo, también acontece en otros lugares que te topas con una persona que mora en estos lugares y como la vida pasa sobre las cosas de la montaña o las cosas del campo, no tiene tanto acceso, no ignorante porque no, es ignorante porque no conoce, no porque es una persona que no exacto, quiere exacto. saber. no. Exacto. Esto es. Aunque hoy en día Bueno, la muy gente interesante. hoy Mira, hay mira, Esther, perdona, cuando hablabas de que no se pronunciaba Israel y se decía Bilbao, y nos dice Rachel Amado Bornik, en la Turquía la Medina era Israel. sí, No se decía tampoco Israel. Te quiero decir que cuando subieron los primeros pioneros a Israel y no querían decir Israel, decían Aya. Eretz es acrónimo. Eretz Israel Hayafa, y por eso mi nietecita se llama Aya. Aya, Ah, la Aleph es para Eretz, la Yud es para Israel y la Hei para el Dios, no sé. Eretz Israel Hayafa. Eso es Aya. No qué decían Israel, interesante. para que no lo oigan los una, otomanos. quería mandar un saludo a Esther Ben Mamán, que es prima, que está en Argentina y que es artista, así que espero poder tener una exposición. Y hay una Silvia por allí de Israel que me gustaría saber si también es de Silvia El Tetuán. Hadef, Silvia El Hadef. Sí, pero no sé si es de Tetuán o de dónde es, o sí, la Ahora Jadez, vamos a verlo. luego me Ahora lo vamos a dirá. ver. Tenemos de Facebook y YouTube saludos de Ibebisi que dice que estos libros tienen menester de ellos, los tuyos. De Gastón Maya, como antes saludó Esther. Brillantes, la invitada y la musafira. Bueno, es lo mismo, la balabaya y la musafira. Es un placer escucharlas hablar. Escribió en español. Un abrazo fuerte desde México, Ceci y Gastón Maya. Clara, que manda saludos de Guatemala. Bully, que está en Israel. Dice, muy interesante conversación. Silvina Mizrahi, Shalom desde Boston. Bueno, a ver qué más tenemos aquí. Bueno, cuando nosotros tuvimos una interesante conferencia en castellano en el Centro Cultural Sefarad, aquí en Buenos Aires, Amá está en el canal de YouTube, sobre el barco, el vapor, como decimos nosotros, Egos, y por Chantal El Arrar. Ella nos habló sobre este sujeto para los que si queréis alguno sentir un poco más sobre esta tragedia del vapor Egos, se puede sentir la conferencia, si querés, en español. ¿Qué más tenemos? Dice Lineam Selem, ha sido muy bonito en Marruecos. Claro, el encuentro seguro bravo y gracias Esther.
Esto ciñado por Bella y Liné de París. Esta es Liné, nuestra querida amiga, y Bella también, que ya participaron de unos cuantos encuentros de Al-Had. Adrián que Moser en gracia a todos, dice un encuentro en Diamantado, tengo menester de mercar y meldar todos los libros de Doña Esther. Bueno. Muy bien. Marifé, aquí está Marifé Santiago, muchas gracias queridas amigas, queridos amigos. Hola sí, Marifé. Marifé me regaló su libro en Diamantado de poemas. Marifé es una escritora española fantástica, os recomiendo sus libros, que además ella incorpora muchas memorias dentro de su trabajo, además de su activismo cultural, en su literatura, en su poesía, hay un reflejo que se podría decir que es el reflejo del Sefarad en el otro lado. Sí. Y gracias al Centro Sefarad Israel, que la conocemos. Ay, es verdad. Bueno, sí. Oro, nuestra querida Oro Anaori, que dice felicidades a Esther y Alicia por tan interesante encuentro. Bully Hazan, que dice muchas gracias, muy interesante, Reushita buena desde Netanya en Israel. Es muy, a mí me place mucho esto, Line, que nos dice amén, amén, tu boca en los cielos, seguramente por el pedido de paz en Israel. Rachel Amado Borni, que dice muy interesante y muchas gracias Alicia y Esther. Siempre me han beso mucho de Alicia y de sus musafires y sus escritos. Yosef Tari, un encuentro en Diamantado. Carla, que dice gracias por este encuentro. Oro, que dice, no, bueno, no olviden, no nos olvidamos de Soli nunca, porque él tiene muchos materiales y también fue una persona amorosa y muy, extrañamos mucho, tenemos es cariño de él, como decimos en nuestra lengua. Es y verdad. También, claro, ahora. Le echamos mucho de menos Sí, a Soli. Seguro. Gastón que dice brillante la invitada y la musafira, esto ya me lo dimos. ¿Qué hay más? Esther Ben Mamán, que está desde YouTube, dice un cariño a Alicia y felicitaciones por su labor. Esther son cuasi primas, ¿no? Es muy parecido Ben Dan y Ben Mamán, y las dos Sí. Esteres. Sí. La abuela parecida era una, ¿no? La misma abuela. No, hay una relación. El otro día la pobre la llamé desesperada porque quería saber cosas más de la familia y la estuve interrogando sobre aspectos de la familia. Sí. David Albagli, que manda saludos desde Río. ¿Qué más tenemos? Silvina Mizrahi, hermoso encuentro, buena semana. Tenemos muchos mensajes. Felá es cargador en árabe, dice Gastón. Felá es cargador. Alicia Sayags, gracias desde Argentina. Y dice Inés, sí, hay que leer a Esther como escritora española y como sefardita, un puente entre los dos mundos. Bueno, aquí nos quedamos con todos los mensajes tan cariñosos. Siempre nos empezamos un poco del mundo marocano, porque aquí, ya sabes, la mayoría somos ladino hablantes y siempre es muy, muy hermoso conocer, Alicia, lo que nos das cada vez que te viene tu encuentro. Gracias. Esther, querida amiga, merci muy mucho por estar aquí con nosotros, por partillar tus escritos. Yo tengo casi unos cuantos libros tuyos y siempre es muy, muy hermoso meldarte. Sí, es como esas novelas que tienen históricas, que llaman, que tienen la parte de realidad y podemos conocer un poco aquel ambiente marocano que nos habla siempre tan hermoso. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues vamos a ir, voy a partillar para contaros que vamos a tener el Al-Had del Vinien, 8 de septiembre, el español nuestro, lengua de herencia de Anatolia y del Balcán. Seguro vamos a empezar también algunas palabras que son diferentes
entre unos y otros. Esto será por la parte del Instituto Salti, como Balabaya la doctora Ilir Baum, como Musafira la doctora Ivana Buchina Simonovich y Jan Ebrenser Rodríguez. Nos van a hablar de este sujeto, las horas, como cada semana. Hay que hacer cudio porque ya en poco tiempo empiezan a tocar las horas en unos lados y en otros. Los filmos de los programas de los encuentros de Al-Had se pueden topar en youtube.com/sefarad y vos encorajo a mirarlos. Hay muchos sujetos muy interesantes y muchos musafires también. Somos honrosos en conocer a tantas personas que laboran por nuestras lenguas. Si nos quieres dar una ayuda para continuar más y más con los encuentros, puedes entrar en sefarad.com/encuentros y también en el canal de YouTube para meter like, me place, porque esto nos da mucho ayuda. Y como decimos cada semana, semana da buena semana que nos del dio paz para todo el mundo y para Israel en particular, que tornen los aferrados con todos los que se pueda encontrar y mejor en buena salud. Amén. Así que vos vamos a dejar como cada semana saludosos que estés todos y nos place muy mucho este encuentro en comunidad, como le digo yo, de cada semana. Nos veremos entonces. Muchas gracias. Endiamantado Gracias, encuentro. muy simpática la Musafira y la Balabaya. Gracias Marcelo y Lili. Nada buena, shalom a todos. De manada buena y dulce. Saberes buenos que tengamos. Amén. Hola, Hola, Bully. Hola. Y por ti yo viví.